nosotros, los curas, la Iglesia, como institución, quiero remarcar esto, como institución, no el pueblo de Dios, sino la jerarquía de la Iglesia, desde el siglo III de nuestra era hasta el día de hoy se convirtió en un partido político, y lo digo clarísimo. Sé que esto me va a costar muchísimo, pero somos un partido político que nos hemos, perdona la frase, nos hemos acostado con el gobierno de turno y en algunas oportunidades hemos garantizado los golpes de Estado, como el actual cardenal de esta patria maravillosa, que está en vigencia. Se lo digo clarito. Yo no sé qué hace aquí. Yo no sé cómo el Papa lo tiene, pero bueno, eso es un rollo del Papa. Pero eso mismo ha sucedido en el Perú. Tú lo dices con conocimiento de que tú eres diocesano. Sí, y yo puedo hablarlo. Y yo puedo hablarlo. Eso mismo ha sucedido en el Perú. Porque fíjate tú, cuando estaba Pedro, el cardenal, lastimosamente jesuita, no de los buenos, como Numa, que calladito y en silencio trabaja con el pueblo, sino con estos que se van subiendo al coche, se reúne con Pedro Castillo, me estoy refiriendo al cardenal Barreto, y le dice, oye, mira, tú tienes que poner a este de ministro. Pedro lo mira y le dice, pero, eminencia, ¿cómo me va a decir eso? Sí, sale y dice, ya hablé con Pedro, van a haber cambios. Y Pedro le dice, un momentito, yo soy el presidente de la República, no le hace caso. Luego sale con toda la conferencia episcopal, el partido de la conferencia episcopal peruana y dice nuevas elecciones. Ah, ok, muy bien. Cuando lo votan a Pedro, lo tratan como un miserable y entra la señora Dina Boluarte, sale el mismo partido político de la conferencia episcopal peruana a decir que estamos con ella. Estamos con ella. Entonces, ¿qué? No voy a decir la palabra. ¿Qué estamos hablando? Un partido desde el siglo III hasta hoy que ha manipulado conciencias, que se ha alejado de la visión de Cristo, que ha convertido a Jesucristo en aquel comodín para justificar un gobierno. Por eso es que la nueva constitución que haremos, eliminaremos, si es que el pueblo lo permite y lo quiere, cualquier concordato con la Iglesia Católica. Porque ha permitido el robo abierto de no pagar impuestos y ha promovido ONGs, que es una manera de infiltrar políticas en contra de un gobierno si no están a favor. Estimados hermanos, reciban un saludo de paz y bien. Bienvenidos a nuestro canal. Este punto de encuentro en el cual o a través del cual intentamos hacer una interpretación de la realidad que vivimos a partir de la fe católica, o al menos ese es mi intento. Originalmente tenía pensado hacer otro video vinculado con el libro de Tobías. Quería compartir con ustedes una reflexión que por supuesto la tenemos en el tintero. Este plan lo alteró el video que ustedes acaban de ver. Yo me conseguí con este video hoy por la mañana. Hoy es 13 de junio de 2023. Me conseguí con este video en horas de la mañana. El sacerdote que es entrevistado es el padre Luis Alejandro Basalar, peruano. Y quería compartir algunas ideas de los conceptos que el padre emite en esta entrevista. En primer lugar, lo primero que quiero compartir es que a estas alturas de la historia no vamos a negar algunas desviaciones que a lo largo de la historia ha tenido la Iglesia Católica. Y es que ha sido la Iglesia Católica la primera interesada en buscar la forma de dejar esto claro. Y en muchas ocasiones la Iglesia ha pedido perdón por muchos de los abusos que ella ha cometido a lo largo de la historia. Recordemos esta actitud de parte de San Juan Pablo II, también lo hizo el Papa Benedicto XVI y más recientemente el Papa Francisco. La Iglesia Católica, claro que se ha equivocado a lo largo de la historia.
y se ha equivocado de buena fe y se ha equivocado de mala fe. Esto es algo que no vamos a discutir porque sería perder el tiempo, y ya sobre esto hay mucha documentación. Sin embargo, sí me gustaría compartir algunas ideas sobre las cosas que se dicen de la iglesia, porque de determinadas personas uno comprende algunos comentarios, pero para otros algunos comentarios resultan imperdonables por lo malintencionado y alejados de la verdad que pueden resultar ser. Una de las cosas que más se le señala a la Iglesia Católica es esto, precisamente, que la Iglesia Católica actúa como un partido político, o que la Iglesia Católica es un partido político. Bueno, no es casual que fundamentalmente este sea un argumento que suelen emitir gobiernos totalitarios, vinculados particularmente a la izquierda. Es casi que un señalamiento común que ya no sorprende, más bien tiende a aburrir, que un gobierno despótico, dictatorial, bárbaro, señale a la iglesia de partido político, y ya sabemos por qué lo hace. Y de hecho, ya humanamente hasta uno lo termina comprendiendo, porque de determinados gobiernos uno no puede esperar otra cosa. No pueden dar más que eso que dan: gritos, improperios, amenaza, violencia, desapariciones, porque no tienen más nada que ofrecer, no tienen más nada que brindar. Y al verse sorprendidos por sus limitaciones, entonces tienden a desaparecer moral y físicamente a la Iglesia Católica, que se ha encargado de asumir una voz beligerante, asumiendo la herencia que le viene de los profetas del Antiguo Testamento para señalar las injusticias. Entonces, que estos tipos de comentarios lo haga algún dictadorzuelo latinoamericano realmente nos sorprende, pero que lo haga un sacerdote, caramba, eso sí mortifica un poco, porque si es sacerdote, él tiene que saber en dónde está metido, porque si le parece impropio o ajeno a la voluntad de Dios el comportamiento que ha tenido la iglesia, entonces nada lo obliga a seguir allí. Él, para llevar una vida dedicada al amor al prójimo y al amor de Dios, no necesita una sotana. Él lo debe saber, pero sin embargo, qué casualidad, luego de un inconveniente que él ha tenido por su conducta, de la que yo no voy a hablar acá, pero que está bastante documentada, entonces él de pronto se ha dado cuenta que la iglesia es un partido político. Bueno, yo no sé lo que hay en su corazón, pero el Señor sí lo sabe. Y él tiene que saber que el Señor sabe lo que hay en su corazón. Porque cuando él dice que la Iglesia Católica se ha comportado como un partido político desde el siglo III, imagínense ustedes, la verdad es que está pisoteando el recuerdo de muchos mártires que fueron precisamente martirizados por regímenes totalitarios, brutales, salvajes, y que no lo hacían porque sentían que su partido político estaba siendo vulnerado, sino porque estaban convencidos de que el ser humano, de que la dignidad del ser humano, de sus hermanos, compatriotas muchas veces, estaba siendo vulnerada. Cuando el Padre hace estos señalamientos, realmente no sé en lo que está pensando, y mucho menos lo que está sintiendo. Sobre la iglesia se ha dicho un montón de cosas. Algunas son ciertas, pero en estos tiempos, en donde prevalece algo que han llamado posverdad, hay que tener mucho cuidado.
nosotros los católicos tenemos que tener mucho cuidado, porque sin duda hay un interés en destruir a la Iglesia Católica. Hay un interés profundo por destruir a la Iglesia Católica, porque probablemente sea la institución que aún hoy tiene el reconocimiento moral del pueblo. A pesar de todas las circunstancias adversas, a pesar de los abusos que efectivamente han ocurrido y probablemente siguen ocurriendo, a pesar de todo esto, la Iglesia Católica sigue teniendo un respaldo popular importante. Y la Iglesia Católica siempre va a ser una incomodidad para todos aquellos que pretendan proyectos ideológicos, políticos, económicos, culturales, que vayan en contra de la moral, en contra de la ley natural, en contra de la voluntad de Dios. Esto siempre ha ocurrido y seguirá ocurriendo. Solo que hoy tenemos un pueblo que está francamente adormecido por muchísimas cosas. Y en este momento yo recuerdo la noche del Getsemaní, cuando Jesús le pidió a sus discípulos velar y orar con él, pero se quedaron dormidos. Seguimos dormidos. Y el Padre Luis, que ha emitido estos conceptos lamentables porque son falsos y él lo sabe, muestran que quedarse dormido muchas veces es muy dañino, tremendamente dañino. Como él lo dice, la Iglesia jerárquica ha cometido errores. Por supuesto que los ha cometido. Y en muchos casos ha pagado muy caro por esos errores. Pero él tiene que saber que la Iglesia es algo mucho más profundo que eso. Y que incluso la Iglesia no solamente es el pueblo, porque la visión que él nos está mostrando es una visión populista de la Iglesia, muy propia de la línea que aparentemente sigue. No, la Iglesia tampoco es un organismo populista. La Iglesia, la verdadera Iglesia, sabe cuál es la responsabilidad que tiene que cumplir cada ser humano. Y que muchas veces la Iglesia ha levantado su voz contra estas fórmulas populistas muy propias de la teología de la liberación, que lo único que ha traído es confusión y más confusión. Como pueden ver en el video, se nota o presentan aparte del clero nicaragüense. La Iglesia de Nicaragua perseguida y maltratada de una manera salvaje en los últimos años. Sacerdotes presos. La Iglesia con los bienes materiales congelados, expulsados, vilipendiados. ¿Así se trata a un partido político? En un gobierno democrático se trata de esta manera un partido político. Es que aquí el problema, y con esto quiero cerrar, el problema real no tiene que ver con el hecho de que la Iglesia se comporte o no como un partido político, porque a fin de cuentas esa será una decisión que tome cada católico, seguirla o no seguirla. Pero si bajo el presupuesto de que la Iglesia se comporta como partido político, yo voy a tener este tipo de comportamientos, entonces claramente en Nicaragua no hay una democracia, porque en las democracias no se trata de esta manera los partidos políticos. ¿Cómo es posible que un sacerdote que ha conocido la verdad de Jesucristo se preste para semejante barbaridad? No, mi estimado padre, con todo respeto, el sacerdote no es que tiene que estar con el pueblo, porque el gobierno también es pueblo, las fuerzas armadas también son pueblo. No, el sacerdote está en la iglesia por amor a Dios y a través de ese amor tiene que ver a sus hermanos.
Y sus hermanos no es un grupo selecto que Él determina cuál es el pueblo. El pueblo son todos. Y a todos los debe defender. Es la obligación de la iglesia. Y lo último que quiere Jesucristo es la desunión del clero. Y usted se ha transformado con estas declaraciones en un agente de desunión, en un agente que divide, en un agente que busca pescar en la ignorancia del pueblo para cercenar las bases de la iglesia. Pero recuerde, y usted debe saberlo, las bases de la iglesia no son de este mundo. No son de este mundo. Y usted, junto con tantos otros que han querido destruir a la iglesia, no son más fuertes que las puertas del infierno. Así que usted pierde su tiempo y usted lo sabe. Usted sabe que no va para ninguna parte. Yo le invito a reflexionar, a cuestionar a la iglesia cuando la iglesia se equivoque. Por supuesto que sí, porque esa es una obligación que tenemos los católicos, los laicos. En mi caso, tengo la obligación de llamar la atención a la iglesia cuando yo sienta que la iglesia se equivoca. Pero esa no es la manera. Esa no es la forma. Usted está buscando algo. Y lo que está buscando no es precisamente el amor de Dios. No está buscando usted la unidad de la iglesia. No está buscando usted ni la verdad, ni la justicia, ni el amor. Usted está buscando otra cosa. Ojalá lo encuentre. Y si lo encuentra, ojalá sea usted feliz. Estimados hermanos, a pesar de esto, mantengamos la fe. No perdamos la esperanza. Aprovechemos el día. Paz y bien para todos.